Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día voy a trabajar con este nuevo papel que he comprado por Temu, y para eso voy a utilizar esta fotocopia a la cual le voy a agregar un carboncillo por detrás y así poder trasladar la imagen como ustedes están viendo en el video. Lo que voy a hacer es una sección de este ramillete de flores sobre una cartulina tamaño A5, que vendría a ser 10 por 15 centímetros aproximadamente, y estoy utilizando un lapicero simple, común y corriente, y ahí tenemos la imagen y voy a extraer la mayor cantidad de pigmento del grafito. Estas son las pinturas y voy a hacer una limpieza de mi paleta para poder poner la selección de pinturas que voy a utilizar, que es magenta quinacridona, rosa permanente, voy a usar el amarillo cadmio, el verde sap, también el verde hooker. Y bueno, lo primero que hago es colocar un poco de agua y utilizando el rosa permanente voy a comenzar a colocar, intercalando los pétalos de tal modo que podamos manejar el color sin que se traslade de un lado al otro sin control. Entonces ahora uso el magenta quinacridona para este otro elemento, que es la flor. Uy, perdón, el ruido. Bueno, y así vamos a ir aplicando el color en esta zona. Estoy colocando el magenta quinacridona y en estos otros botones el rosa permanente. El magenta quinacridona que estoy utilizando es de la marca Daler-Rowney Aquafine, que es una línea para estudiantes. Del mismo modo estoy usando de Winsor & Newton el rosa permanente, la línea Cotman para estudiantes, ¿no? Que trabajan muy bien, tienen buena pigmentación y al mismo tiempo permite que el color permanezca por mucho tiempo. Los pinceles que estoy usando son unos pinceles C-Beat, son unos sintéticos de muy buena calidad que encontramos en cualquier lugar de arte en Lima. Yo estoy en Lima, así que ustedes verán que los materiales todos son súper accesibles. Y el papel que estamos usando sostiene muy bien el pigmento viaja muy bonito, así que no hay ningún problema con el tema del papel, no se pela, es muy absorbente y te permite hacer capas sobre capas. Yo en este ramillete de flores voy a hacer por lo menos 4 a 5 capas con los colores y soporta, el papel es muy bueno. De verdad lo recomiendo, pero no sé si, yo creo que sí lo podemos encontrar en tiendas virtuales en Lima y también en tiendas físicas, pero yo lo compré a través de Temu. Bien, entonces aquí estoy dando una segunda capa ya con el fin de generar más sombras y que esa primera capa, que era la capa más clarita para las luces, se vean, generen los volúmenes, ¿no? de los pétalos. Y estamos trabajando ahí haciendo diversas mezclas, agregando al magenta quinacridona, le agregamos un poquito de siena tostada para los centros de los pétalos, y al rosa permanente le agregamos simplemente intensidad, porque es muy transparente y puedes hacer que sea mucho más intenso si simplemente le quitas un poco de agua, o sea, lo disuelves menos, ¿no? Y entonces ahí estamos viendo que estoy trabajando los trocitos de pétalos, los botoncitos de flor. Ahora en ese lateral superior, en el patrón original no había una hoja, así que le dibujé a lápiz una hoja simple, muy similar a la que está en el lado opuesto, para generar un equilibrio visual. Y simplemente estoy agregando una capa ligera de verde sap, y luego del verde sap un poquito de hookers para que comiencen a desarrollarse los volúmenes, ¿no? Mientras eso va secando, voy trabajando con los otros pétalos que dejé en stand-by, y ahora vamos para darle un poquito más de sombras a los pétalos de la flor que está en el centro, que vamos a llamarla la flor principal, ¿no? En el mismo rosa permanente
simplemente con menos agua y luego agregándole un poquito al pincel un poco enjuagado, agregándole agua para extender el color, ¿no? En un primer momento estaba trabajando húmedo sobre húmedo y ahora ya estoy trabajando húmedo sobre seco y extendiendo el color, el pigmento con el pincel húmedo. Ahora estamos trabajando todo lo que es el verde de los contornos de las flores, que son las hojas dobladas, plegadas, las ramitas, los tallitos, y así vamos a darle un poco más de movimiento a esta composición. Estas hojitas no estaban en el patrón, pero las he colocado porque así el peso visualmente se contrarresta y entonces queda un poquito más ordenado, ¿no? Ahí le pongo un par de hojitas más para que se vea un poco más coposo, un poco más interesante visualmente. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar un poco los volúmenes de todo lo que es verde, ¿no? Primero los tallitos con un verde, mezclando el hooker con el sap, y luego voy a hacer otra combinación para darle más sombras a las partes verdes, ¿no? Agregándole un poco de verde, perdón, del azul intenso que ya tenía ahí, ¿no? Entonces eso le va a dar a las hojitas sensación de profundidad, porque lo que queremos es que las hojitas no sean las protagonistas, sino que permitan que las flores sean las protagonistas, y para eso necesitamos ponerlas más atrás. Aquí vamos a usar amarillo ocre. Ese es el amarillo que nos ayuda a darle un poco más de volumen y de sombras a las hojas. Con este amarillo vamos a darle un poquito de contraste, como para reflejar la luz del sol en las hojitas, ¿no? Haciendo una especie de lavado. Se coloca un poquito de pigmento y luego con el pincel ligeramente enjuagado y escurrido se expande ese pigmento. Ahora que ya secó un poco, estoy recogiendo con el limpiatipo un poco de pigmento del grafito, para que no quede tan intenso. Y bueno, mezclando el quinacridona con un poco de siena tostada, he generado este rojo intenso para darle un poco más de profundidad a la parte central de las flores y desarrollar las sombras para que las luces se vean un poco más bonitas, que reflejan más la luz. Y así poco a poco vamos trabajando estos pétalos, ¿no? Para que queden todas las lucecitas y las sombritas bien bonitas, bien trabajadas, ¿no? Ahora con el amarillo cadmio trabajo el centro y voy a borrar, ahora que ya secó un poco más el contorno, voy a borrar todas las marcas que me queden del grafito, ¿no? Que es muy fácil de levantar con el limpiatipos, pero a veces cuando uno traza con el lapicero por encima de la hoja genera un surco, y en ese surco se queda un poco atrapado, ¿no? el pigmento del grafito. Y ya retocamos un poco más con calma todos los pétalos, todas las sombras, y vamos dándole un poquito de fondo con un lavadito de azul intenso, ¿no? Hay zonas en las cuales el papel no se llega a pintar completamente para generar ahí luces, y hay zonas en las cuales está más intenso el azul para generar también sensación de profundidad, como que si esto fuera el cielo azul a través del cual puedes ver un ramillete, un buque de flores. Y bueno, esta es la manera en la que le agregamos un poco de siena tostada al verde, a la mezcla de hooker con el azul intenso, y así le damos un poco más de sombras a las hojas del contorno. Y ahora agregamos un poco de amarillo en el centro de las flores para que quede este hermoso resultado.